18 vamos a empezar una entrevista con Camilo Ferreira, que es consultor del Centro Viñac, porque aquí hay discrepancias entre lo que todos los días conocemos desde la sala situacional del Ministerio de Salud en relación a la estadística que nos está arrojando la pandemia en el Perú. Hasta ayer, el número de contagiados, según esta cifra oficial, era 99.000 y un poco más, es decir, hoy debe haber barrido ya el límite de los 100.000 y se hablaba de una cantidad de muertes. Están hablando de aproximadamente un poquito menos de 3.000 muertes. Ayer esa era la indicación. Sin embargo, lo que también hemos conversado con la jefa del Comando COVID es que de todas maneras son simplemente una referencia porque hay otras comparaciones que nos arrojan cifras distintas y también incluyen el número de muertes. Y justamente sobre eso vamos a conversar con Camilo Ferreira, ¿no? Porque se ha visto que en las comparaciones de los años anteriores hay una cantidad de muertes en relación al 2020 que están, muerte natural obviamente, se está registrado en un número mayor. Por ejemplo, hay una diferencia de 400, ¿no?, entre el número del promedio diario de fallecidos que hay según las cifras oficiales y lo que nos dicen estas cifras de muertes que pueden ser también por sospecha de COVID-19, pero que no están registrados porque no han pasado por la prueba necesariamente y han dado positivo. Camilo, bienvenido a RPP. Saludos a ti y a tu público, Mónica. Bueno, empecemos con esto, es decir, ¿qué arrojan, digamos, los indicadores que ustedes han evaluado, ¿no? Que en promedio diariamente nosotros estábamos dando en cifras oficiales un poquito más de 100 personas fallecidas, pero que en realidad en estas comparaciones aparecen 4 veces más aproximadamente. ¿En qué se basa esta afirmación? Existe un registro público del Sistema Nacional de Difunciones, el SINADEF. En ese se registran cuántos fallecidos hay por cada día en el Perú, independientemente de sus causas. Uh-huh. Ya en hospitales, en viviendas, de distintas entidades públicas. Aglomera los registros de defunción de distintos organismos del Estado. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos comparado el promedio que ha habido en 2017, 2018, 2019 con la cantidad de fallecidos del año 2020. Y hemos visto que se ha dado un excedente respecto al promedio, una alza inusual en el número de muertos. Y además que esa alza se ha ido expandiendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en marzo solamente hubo 240 más muertos de lo normal. Uh-huh. Sin embargo, en abril ya estábamos hablando de cerca de 4.000 muertos por encima de lo normal. Y en lo que va de mayo está alrededor, con las últimas cifras, de unos 7.000 muertos por encima de lo normal, ¿no? Entonces, la deducción lógica es que esta pandemia, que además no es que comenzara, digamos, en la quincena de marzo, sino que en la quincena de marzo comenzaron las restricciones, ya comenzaba a recoger un número de muertes por causa, vamos a ponerlo entre paréntesis, causa natural, y que esto ha ido creciendo. Por ende, digamos, la inferencia o la conclusión es que esto estaría vinculado a la sospecha clara de que habrían muerto de COVID, ¿no? Y no solamente eso, sino de que además tenemos un motivo para sospechar de que gran parte de estos fallecimientos son a causa del COVID, uh-huh, que es la proporción de género. ¿Ya? Normalmente, alrededor de un 47.5% de las muertes son de mujeres en el Perú. ¿Ya? ¿No? Okay. Más o menos mitad. Uh-huh. Sin embargo, cuando uno calcula solo este excedente, el porcentaje de mujeres ronda el 31%. Sin embargo, los registros del MINSA, que respecto a las muertes por COVID, es el 28.4%, sí, la tasa de mujeres. Lo que estamos diciendo es que este excedente tiene una composición de hombres mucho más alta de lo normal y de mujeres mucho más baja de lo normal. Es decir, el porcentaje, conforme está pasando el tiempo, en ese excedente, el patrón de género se está pareciendo al patrón COVID, donde tienes un patrón de 28% de mujeres
en el patrón COVID y en ese excedente está en 31%, lo que nos indica que la mayor parte de este excedente se está explicando por alguna causa que sigue el mismo patrón de género que el COVID. Correcto, efectivamente. Y además, ya un asunto médico, los médicos han explicado que efectivamente se ratifica porcentajes de diferencia, vamos a ponerlo en términos generales, 2/3 versus 1/3, en el caso de hombres y en el caso de mujeres que están afectados por el nuevo coronavirus. Ahora, también se discutió mucho sobre si habíamos o no llegado a la meseta, ¿no? Esta ansiada meseta que parece, digamos, casi el monte del sacrificio, porque hasta ahora no lo tenemos muy claro, ¿no? Y ha habido, según las cifras que también muestran ustedes, entre el 12 de mayo y el 16 de mayo, cierta estabilidad en los números, ¿no? Y también se presentó entre el 2 y el 8 de mayo. Entonces, algunos han entendido que llegaba a la meseta, pero en el mismo mayo han habido picos mucho más altos de los que se habían registrado en promedio en cuanto a contagios. ¿Esta lectura es clara? ¿Es así? Bueno, no se puede, a partir de la data que tenemos, decir que hay una meseta. Ha habido otros procesos temporales de desaceleración en la cantidad de fallecidos, que ha durado 3, 4, 5 días. Entonces, lo que se está viendo puede o no ser una meseta, pero no existe la información como para poder categorizar que se trataría de una meseta. La información que se ve de otras fuentes como el Imperial College es que todavía el R0, que es imprescindible que el R0 esté alrededor de 1 para que haya una meseta, es decir, la tasa de reproducción, cuántas personas son infectadas por cada infectado, aún está todavía está por encima de 1. Y hasta que eso no se dé, no se puede generar una meseta. Claro, también se había tratado de explicar desde el punto de vista del gobierno que efectivamente estábamos en ese R, que es ese factor que es el nivel de reproducción, por encima del 1, ¿no? Y que teníamos que bajarlo a -1 para poder entender que podía comenzar a declinar la cifra. Nada de eso ha ocurrido porque además en distintos lugares del país no es solamente 1 punto algo, sino es bastante más ese factor R que hace que en promedio no estemos ni siquiera vislumbrando la posibilidad de estar en una estabilización tanto de contagios como de muertes, ¿no? Y hay un problema adicional, que es que para ver esa tasa de reproducción se tiene que tener información precisa, o sea, ese R se calcula a partir de información que se está copiando, respecto a fallecidos, respecto a casos, si la calidad de información que se está obteniendo no es tan buena, lo que estamos obteniendo del otro lado del modelo no va a estar tan bien, porque es con esos parámetros que se hacen los cálculos. Y lo que hemos encontrado también es que hicimos el cálculo de cuánto de este excedente sería por COVID, a partir de este cálculo, estimándolo a partir del grado de la participación femenina, ¿no? Y luego vimos la cantidad de muertos que reportó el MINSA, y calculamos entonces, por cada muerto MINSA, cuántos muertos de excedente hay, ¿no? ¿Y eso tasa, qué sale? ¿Ese resultado cuál es? Para ver cuál es la tasa de su reporte, ¿no? Entonces, en abril, por cada muerto del MINSA se podría estimar, porque eso es con margen de error, no es una cosa exacta, claro, que había 3.13 muertos COVID no reportados. Yeah. Y en mayo es 3.74, es decir, la tasa de subreporte ha estado elevándose. Con lo cual, lo que me dice es que la calidad de la información con la que se está tomando las decisiones se está degradando, ¿no? Y eso es peligroso, porque en realidad acá lo más importante, más allá de contradecir una cifra oficial, Camilo, ya esta es una apreciación de otra naturaleza periodística, es que necesitamos saber la verdad, porque al saber la verdad, primero se pueden tomar mejores decisiones, aunque sean muchas de estas radicales, y segundo, los pobladores sabemos un poco mejor a qué nos estamos enfrentando, porque si uno no tiene claro eso,
es muy difícil saber exactamente a lo que, o sea, frente a qué estamos quedándonos en nuestras casas o no quedándonos en nuestras casas, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive lo mejor para el país y para la ciudadanía sería que el gobierno presentara con libre acceso los modelos con los cuales ellos calculan que hay meseta o que no hay meseta. Nosotros quisiéramos conocerlos para que las distintas capacidades intelectuales del país puedan participar en este proceso. Correcto. Y presentar potenciales mejoras. En realidad tenemos una caja negra en la cual no sabemos qué hay ahí dentro. Y es muy importante porque las decisiones de políticas públicas se toman en función a esto. Ciertamente. Por eso justamente esa caja negra puede estar llena de monstruos y nosotros no tenemos ni idea de qué cara o de qué tamaño son esos monstruos. Entonces, ¿cómo se toman las medidas adecuadas? Muy importante lo que nos dices, Camilo. Muchas gracias por estos minutos en RPP. Hay que llamar y escuchar a los expertos, no solamente a los que hablan alrededor de un grupo humano que es el que hoy toma las decisiones, sino que hay que salir de esa caja justamente para escuchar a quienes manejan las cifras probablemente mejor que las cifras oficiales que hasta el momento estamos conociendo. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Camilo. Tenemos que hacer una pausa. En RPP tenemos más información que compartir.